visto algo, pues habíamos adelantado algo cuando vimos lo de los bronquios y los pulmones, pues habíamos visto ya también las relaciones anatómicas con los grandes vasos arteriales y venosos del tórax. Esto del linfático íntimo va a ser, pues yo creo que hoy no lo vemos, vamos a dejarlo para la última clase que es la otra semana. Eh, Además de que ustedes hoy tienen el parcial de cardio, entonces me imagino que están dedicados a su, a su parcial, a estudiar pues mucho sobre corazón y ya lo han repasado mucho, aunque también con el tiempo a veces se van olvidando cosas, pero pues aspiremos a que les vaya hoy muy bien. Vamos a tratar de hablar de estos vasos sanguíneos, lo que son, bueno, en cuanto a los vasos sanguíneos, las arterias y las venas tienen ramificaciones, ¿cierto? Que pueden ser, pueden dividirse de forma, eh, de forma así como un árbol, ¿cierto? O sea, varias ramificaciones, de una sola rama salir varias, o a veces en forma dicotómica, así que de una ramita salen dos, y de esas dos, y dos, y dos. Hay varias, pues, formas de que se dividan los vasos sanguíneos. A veces hay uno que llaman troncos, que son de donde salen, pues, varias ramas importantes. Eh, los trayectos pueden ser tortuosos, pueden ser sinuosos. Generalmente las arterias tienen trayectos más rectos, las venas un poquito más tortuosos. Y anastomosis se conocen las uniones entre arteria y arteria, o vena y arteria, que serían anastomosis o anastomosis de uniones arteriovenosas, que son muy importantes a veces para hacer los shunts y para la regulación de la bulimia en algunas partes del cuerpo, ¿cierto? La irrigación o la perfusión en algunas partes del cuerpo cuando se necesita mermar, o se necesita sangre en otros órganos más vitales, entonces se cierran esos shunts se abren, más bien se abren esos shunts y entonces se llenan esos órganos más rápidamente de sangre. Eso ocurre pues en muchas partes del cuerpo en respuesta al estímulo simpático y parasimpático, sobre todo el simpático, que es el que vasodilata o a veces vasoconstriñe, pues dependiendo de los sitios donde esté actuando. Bueno, ahora sí, entonces entrando en anatomía, entonces vamos a hablar del tronco de la pulmonar, la aorta, el brachiocefálico, las carótidas y de las venas pulmonares, la cava superior, más que todo, si la inferior pues está más como en el abdomen, las brachiocefálicas y la vena ascipus. Bueno, entonces empecemos por la circulación fetal, ¿sí? Aquí está la vena pulmonar, donde está la vena pulmonar, perdón, rodeada por las arterias pulmonares, que son dos. Entonces, es una vena pulmonar que lleva sangre oxigenada de la madre al feto, digamos en este caso, pasa por este que es el ligamento, bueno, la vena umbilical, en caso que luego esto va a ser el conducto del ligamento redondo o terete del hígado, ¿sí? Y el ligamento, el conducto ligamento venoso, ¿no? Que llaman este acá, este pedacito. Entonces, el ligamento redondo, ligamento venoso, que son los que van a después eh, eh, a quedar en la vida pues adulta. Y aquí llegan a la aurícula derecha, ahí pasan por el foramen oval, el foramen de la cuerda vocal, al atrio izquierdo, y de allí pues sale a la circulación sistémica. Una partecita pasa aquí por lo que llama el ductus, ¿no? El ductus arterioso que queda aquí pues debajo del callado aórtico hacia la pulmonar izquierda. Y ya de ahí pues la sangre entonces se distribuye por toda la economía y cuando ya se va a recuperar, se va a eliminar, digamos, ese CO2 viene acá por las arterias umbilicales, que son ramas, en este caso de las vesicales, ¿no? En este caso aquí, de las vesicales umbilicales terminan en el ombligo dándole giros aquí a la vena pulmonar. Cuando se liga el ombligo en el nacimiento, entonces eso queda, la vena queda como convertida en el ligamento redondo del hígado, el ligamento venoso. La sangre ya no va por el agujero oval, sino que baja al ventrículo derecho y va a la circulación pulmonar con la primera inspiración que hace el bebé, pues merman las presiones, esa presión negativa, entonces toda la sangre se va a ese sistema venoso y vuelve por las pulmonares para salir por la sistémica. Entonces el conducto arterioso pierde su función, disminuye su presión allí, entonces se va cerrando y ya el bebé, el niño pues recién nacido es el que se encarga de oxigenar su propia sangre y pues las arterias umbilicales simplemente se van obliterando y forman los pliegues umbilicales mediales que ustedes conocen de digestivo. Bueno, hablando del tronco de la pulmonar, es una arteria que surge en el ventrículo derecho, aquí en el infundíbulo del ventrículo derecho, tiene unos 5 centímetros de longitud,
va de abajo hacia arriba y un poco hacia la izquierda el trayecto. El diámetro es de unos 3 centímetros. En la base tiene los senos pulmonares, el senos de la pulmonar que son generados por la propia válvula semilunar y está cubierta por el pericardio fibroso unida a la aorta ascendente. Ellas dos, aorta ascendente y tronco de la pulmonar, van junticas, cubiertas por el pericardio fibroso. Las relaciones, pues mire que ella por detrás está en relación con el atrio izquierdo, con la auriculilla, con el nacimiento de la coronaria izquierda. También está pues el nacimiento obviamente de la aorta ascendente. Mire que ese tronco arterioso, ese tronco pulmonar está al lado y lado surcado por las dos coronarias, ¿no? La coronaria derecha acá, la coronaria izquierda, y también la auriculilla derecha, la alcanza a tocar, y parte de la auriculilla izquierda, ¿no? Las dos auriculillas. ¿Qué más? Bueno, en la parte posterior se relaciona con el seno transverso del pericardio, que es este que están marcando acá con la flecha. Y ya arriba, cuando termina el tronco pulmonar, pues se relaciona con el callado aórtico, ¿cierto? Con los plejos cardíacos superficial y profundo que están detrás. El superficial está encima y el profundo está detrás de ella. Y el ligamento arterioso, que era el ductus, pues que estamos hablando ahora. A la izquierda estaría aquí en relación con el nervio vago y frénico izquierdos y a la derecha pues con la aorta ascendente cuando ya ella nace aquí atrás y se viene hacia la derecha de la pulmonar, ¿cierto? Bueno, básicamente son como y hacia adelante, las relaciones adelante pues son obviamente el pericardio y delante del pericardio pues está el timo o los restos del timo y el manubrio external y grasita pues mediastinal anterior. Aquí vemos este corte que es pues, más ilustrativo y quitamos ya el corazón y su pericardio y quedó aquí el tronco de la pulmonar. Aquí ya viene la bifurcación. Entonces podemos ver ahí el ligamento arterioso, la relación que existe hacia arriba con el arco aórtico, con el nervio vago y el nacimiento del laringio recurrente. Y por detrás de la bifurcación del tronco pulmonar, pues ahí nos podemos imaginar, ¿cierto? Por el dibujo, que está la carina y el bronquio fuente izquierdo, el esófago más atrás con sus troncos vagales y un poco más hacia la izquierda, pues la aorta descendente ya como tal. Pues es una forma como de uno proyectar. Aquí en el dibujito de Coscarelli, pues el que cogí de ahí del video, vemos la tráquea y la carina, que esto ya lo hemos visto en la de tráquea. A la derecha, pues entonces estaría la vena cava superior recibiendo la ácigos. A la izquierda y por delante y a la izquierda estaría el callado aórtico, aquí ascendente, aquí callado, aquí descendente. Allá atrás estaría el esófago, detrás de la tráquea, el rodete aquí de la bursa que hay allí. Y vendríamos acá el nervio vago izquierdo, nos faltó el frénico aquí adelante, ¿no? Aquí está el vago y aquí adelante estaría el freno y el pulmón izquierdo. Entonces, como para recordar un poquito las relaciones. Esa también la habíamos visto en la clase de tráquea, pero es una laminita es como muy buenas porque nos deja ver esta relación anatómica aquí. Mire, visto desde la izquierda, tronco de la pulmonar, este de acá, perdón, pero me ubico. Sí, tronco de la pulmonar. La verdad es que no lo estoy viendo, que se me hizo la pulmonar ahí, se me enredó. Bueno, está aquí, está ahí atrás. Vas que aquí no se ve mejor. Sí, es que la pintan azul, pero es que se me confunde acá. No, qué pena, sí, es esta. Entonces, la trócola pulmonar es esta azulita, sí. Se está viendo una vena y yo dije, "¿Será que estoy viendo mal?". Bueno, entonces la pulmonar, mire, delante de la bifurcación de la tráquea, la carina, sí. Ya aquí viene la pulmonar izquierda que va más por delante de este bronquio y detrás y abajo y a la izquierda estaría la auriculilla, también el nervio frénico y un poquito hacia atrás el vago por la izquierda y adelante un poco, adelante no, hacia atrás y a la izquierda, la aorta ascendente. Y a través de ella, pues estaría al fondo la vena cava inferior, la vena cava superior. Y detrás aquí sería el seno oblicuo, perdón, el seno transverso. En esta de frente sí es un poquito más clara, más fácil como entenderla. Entonces, vea, tronco de la pulmonar, este azulito, es al lado y lado las auriculillas, mire, auriculilla derecha, auriculilla izquierda, y también ahí estarían atrás las coronarias, ¿cierto? Derecha e izquierda. Y en el nacimiento, atrás está la aorta ascendente, luego se hace a la derecha de ella, pues del tronco. Y por encima, que ya es la bifurcación, está el callado aórtico, el nacimiento del laringio recurrente, y por detrás el bronquio fuente izquierdo y la carina, ¿cierto? Bueno, básicamente. En el lado derecho, o la vista derecha, pues entonces vemos
aquí el tronco de la pulmonar, aunque aquí parece ya que se viera es más bien como la aorta nomás. Pero pues básicamente acordémonos que aquí en este paquete está aorta y tronco de la pulmonar y que hacia la derecha de ellos está la vena cava superior. ¿Sí? Sería esa partecita. Entre las dos, aquí entre las dos estaría la entrada al seno transverso del pericardio, ¿no? Bueno, entonces las venas, la arteria pulmonar derecha. Entonces esta es la derecha, esta es la izquierda y este es el tronco, miren, ¿sí? Tronco, arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha. La derecha es más larga que la izquierda, está a unos 3 centímetros, va por delante del esófago y del bronquio derecho y por detrás de la aorta ascendente y de la vena cava superior, ¿sí? Esas son como las relaciones más importantes, ahí yo las apunté por acá arriba, para que se las vieran. Pues por delante del esófago y del bronquio fuente derecho y por detrás de la vena cava superior y de la aorta. Es más larga, más gruesa, aunque aquí se ve como más gruesa a la izquierda, ¿no? En este dibujo. Pero pues los libros sí dicen que esta es un poquito más gruesita y más larga. Y se divide en dos ramas importantes, una rama superior y otra inferior. La de la superior, entonces se divide a su vez en dos, ¿cierto? Unas segmentarias ya para cada uno de los lóbulos, una apical y una para segmentario anterior y posterior, ¿sí? Entonces, apical y las segmentarias anterior y posterior. ¿Sí? Y la otra rama, esa es la rama superior. Y la rama inferior, pues tiene a su vez, de ella sale la rama del lóbulo medio, que se divide pues lateral y medial, y una rama que es basal, que a su vez primero da una ramita basal superior y después una basal común, que es la que va a darle de los segmentos medial, anterior, posterior y lateral. Pero pues básicamente recuerden que la pulmonar derecha es más larga, más gruesa y se divide en rama apical y rama inferior. O sea, o rama superior, perdón, rama superior y rama inferior. De la superior sale todo lo del lóbulo superior y de la inferior sale lo del lóbulo medio y del inferior. ¿Sí? Esa es la idea. Básicamente la arteria está por delante del bronquio y por detrás de las venas. Mire que las venas, pues vistas en planos frontales, estaría primero el bronquio, luego la arteria, luego la vena. Lo que pasa es que la vena se ubica un poquito más hacia abajo. La arteria va un poquito más hacia arriba y las venas un poquito más hacia abajo, las venas pulmonares, ¿cierto? Bueno, básicamente esa es como la de la pulmonar derecha. En la pulmonar izquierda, entonces vemos que es un poquito más corta, también pasa por delante del bronquio, puente izquierdo, las venas estarían, esta es la arteria, las venas, que son estas más rojas, estarían por debajo de ella, básicamente, eh, en el lado izquierdo. Y también esta arteria pulmonar se divide en una rama apical, perdón, una rama, sí, superior, digamos, unas ramas superiores, que son las apicales del lóbulo superior. Luego da una rama, aquí que es la rama como para lingular, una rama lingular esa, que se divide en los lóbulos, en los segmentos, perdón, en los ramas lingulares superior e inferior. ¿Sí? Y después da una rama basal, de la cual también sale una basal superior y una basal común, que es la que va de atrás, ¿cierto? Esta basal superior y la que va de atrás, que es la basal común, que ya da las otras irrigaciones, las otras ramas para los segmentos basales, medial, lateral, posterior y medial, anterior, posterior y lateral. Bueno, esas son las arterias, o sea, las azules. Aquí las pintan azul porque acordémonos que apenas llevan sangre sin oxigenar, digamos, apenas van hacia la circulación menor a oxigenarse. Las venas, bueno, las venas ahorita las vemos porque aquí nos toca hablar de la aorta, estamos hablando primero de las arterias. Yo lo organicé como arterias primero y después venas. Entonces, eh, vamos a hablar de la aorta. La aorta entonces tiene una porción ascendente, que es esta pequeña de acá, que nace más o menos aquí, en el borde inferior del tercer cartílago costal. Tiene una longitud de 5 centímetros, un diámetro de 3, tiene una dilatación aquí en su origen que se llama el bulbo de la aorta, es esta dilatación, que es como de convejidad derecha, digamos. También está cubierta por el pericardio y va unida al tronco de la pulmonar en una misma vaina pericárdica, cardio fibroso y visceral. De ese pericardio las separa del seno transverso que está ahí detrás de ellas y las separa pues de la vena cava superior que estaría aquí en este ladito derecho. Eh, bueno, es un trayecto corto, 5 centímetros,
Estas dilataciones, acordémonos que están aquí unas dilataciones que producen las válvulas que se llaman los senos aórticos y básicamente ya después de que pasa aquí el segundo cartílago costal, ya empieza la curva, que es el callado de la aorta, donde salen las ramas principales, y ese callado dirige la sangre hacia atrás y hacia la izquierda de la tráquea, y pasando por encima de la bifurcación de la pulmonar, se va y pasa por detrás del hilio pulmonar izquierdo y vuelve y se hace medial. La aorta en la porción torácica ya se llama aorta descendente torácica, pasa de un lado izquierdo, otra vez se va haciendo anterior a las vértebras y vuelve a su punto medio. Cuando pasa por T12 está el diafragma, entonces pasa el hiato aórtico y ahí ya se llama aorta descendente abdominal. Y más o menos a nivel de L4, L5 viene la división en aorta en ilíaca primitiva derecha e izquierda, ¿sí? Aquí en su trayecto obviamente da varias ramas, que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, aorta ascendente, callado de la aorta o arco de la aorta, y aorta descendente, que tiene una porción torácica de T4 a T12 y una abdominal más o menos entre T12 y T4 y L4, ¿cierto? Eso es como el cuento. Aquí estamos viendo otra vez el nacimiento de la aorta, aorta ascendente. Se relaciona, como ya dijimos, entonces por la izquierda con el tronco de la pulmonar, por la derecha con la auriculilla y con la vena cava superior, separada de esta por el seno transverso del pericardio. Hacia adelante también está en relación aquí con restos del timo, de pronto, con la articulación esternoclavicular, bueno, más arribita, ¿no? Básicamente es como el manubrio esternal y eso. Bien, y atrás podríamos también hablar de que está la pulmonar, la arteria pulmonar izquierda, ¿no? Estaría saliendo hacia atrás de la aorta ascendente. Luego viene el arco aórtico o callado aórtico, del cual en su convexidad superior salen las tres ramas principales, que son el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda, ¿no? Por debajo del arco está el ligamento arterioso, que era el antiguo ductus pulmonar y que la conecta con la bifurcación o el nacimiento de la pulmonar izquierda, básicamente. Por delante del callado aórtico se encontraría el plejo cardíaco eh, anterior o superficial, más bien superficial, porque el profundo es allá atrás, detrás de la pulmonar. Entonces está el plejo cardíaco que está, acuérdense que está formado por los ramitos de los nervios cardíacos cervicales, 1, 2 y 3, y de los primeros 4 torácicos. Y también ramos parasimpáticos del vago, de los nervios cardíacos superior e inferior. Eh, También tiene relación hacia adelante con el nervio frénico derecho y hacia más atrás con el nervio vago que va por aquí bordeándola, por detrás del istmo, y da el laringio recurrente. Y de aquí arriba el callado de la parte superior también es atravesado por la vena intercostal suprema. Ahorita vamos a ver otra laminita en la que se ve mejor. Y ya el callado va hacia la parte posterior y lateral del cuerpo de la T4, de T4 allá, y desde T4 hasta abajo ya es aorta descendente. Aquí lo podemos ver entonces mejor lo que le estaba diciendo. Callado de la aorta, relaciones anteriores, relaciones anatómicas del callado de la aorta. En la pared lateral izquierda, anterolateral izquierda, está el paquete pericardiofrénico izquierdo, el nervio vago izquierdo con su nacimiento del laringio recurrente y esta vena intercostal suprema que lo atraviesa de forma horizontal a nivel del nacimiento de sus ramas, ¿cierto? Aquí ya estaría pues el pulmón, obviamente, y estarían, eh, bueno, y el callado aórtico pues tiene relación aquí hacia abajo con la vena pulmonar, la bifurcación de la pulmonar y la pulmonar izquierda. Aquí vemos entonces ya lo que es la aorta descendente torácica. Bueno, repasando aquí, callado aórtico, nervio vago, laringio recurrente, hacia atrás pues está la... Ah, bueno, no les dije la de atrás, qué pena. Las relaciones posteriores del callado aórtico. Estábamos hablando de las anteriores. Ahora, las posteriores, la tráquea, la carina, bronquio principal izquierdo, el laringio recurrente pues que sale ahí, pasa por debajo de él y se devuelve. Y así, y detrás de la tráquea pues está el esófago y la columna vertebral. Ahora sí, en la aorta descendente, entonces vienen las ramas principales. Aunque aquí nos volvemos un poquito, a ver, este lo saqué más que todo para que vieran el plejo cardíaco, ¿cierto? Aquí los ramos de los nervios cervicales superior, medio e inferior. Aquí se ve mejor superior, medio e inferior. El ganglio estrellado, esos dan ramitos simpáticos que van unos para el
para la parte de atrás y otros para la parte de adelante. Esta parte de adelante de aquí del callo aórtico se llama plejo cardíaco superficial y la parte que va por detrás, que ya queda aquí en la bifurcación de la pulmonar y queda atrás, se llama plejo cardíaco profundo. ¿Sí? Y el plejo pulmonar es este de acá, que está por delante de la carina y los bronquios, plejo pulmonar anterior, y por detrás pues sería el plejo pulmonar posterior, ¿cierto? Todo en realidad es una, hay cuenta como una telaraña, pues todo anastomosados, todos se comunican y todos son ramos vagales, parasimpáticos, aquí está, y también ramos simpáticos de las cadenas cervicales y las primeras cuatro raíces torácicas, ¿no? Bueno, acá es también para recordar otra cosita, el istmo de la aorta. Hay después de que sale el tronco brachiocefálico y la carótida izquierda, ahí más o menos cuando va a salir la subclavia izquierda, en ese punto suele haber un estrechamiento de la aorta que se llama el istmo de la aorta. Ahí generalmente es donde también abajo está el ligamento arterioso. ¿Sí? Entonces ahí puede presentarse en algunas personas una coartación de la aorta, que es un estrechamiento que genera pues patología que van a ver en semiología después. Bueno, la minita era como para ver esa detalle. Ahora sí las ramas. Entonces las ramas de la aorta torácica descendente, pues están algunas ramas bronquiales, que se acuerde que son dos para el bronquio izquierdo, una para el bronquio derecho, aunque la rama bronquial derecha generalmente sale más desde la intercostal, de la tercera intercostal derecha, pero acuerde que da 9 pares de intercostales y la subcostal, que es la que corresponde a la costilla número 12, que esa atraviesa, digamos, el ligamento arqueado lateral de aquí del diafragma y pasa al abdomen, ¿cierto? Pasa a irrigar parte del abdomen. La rama número 12, o sea, la intercostal número 12. Entonces son 9 pares. Hacia adelante también da ramas esofágicas, da ramas pericárdicas, bueno, da muchas ramitas allí, aquí están, vean, ramas pericárdicas, mediastínicas, bueno. Y obviamente pues, ya ustedes saben que la aorta ascendente, las ramas principales de la aorta ascendente son las coronarias, ¿no? Coronaria derecha e izquierda. Básicamente ahí no da más. En el callo aórtico pues da 3 importantes, tronco brachiocefálico, carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda. Y en la descendente ya queda todo este resto de ramas que ustedes conocen. Apenas pasa el hiato aórtico a nivel de T12, da unas ramas que son las frénicas, perdón, las diafragmáticas, bueno, sí, se pueden también llamar así, pero se conocen más como diafragmáticas, ¿cierto? Las diafragmáticas o subdiafragmáticas o diafragmáticas inferiores. Luego daría el tronco celíaco que ustedes conocen, ¿cierto? Que da la gástrica izquierda, la hepática común y la esplénica. Luego daría el tronco, la arteria mesentérica superior, que ustedes también la conocen de digestivo, pues es la que irriga todo ese intestino delgado y parte del grueso, y hasta el páncreas y duodeno y todo eso. Y después hacia los lados estarían las suprarrenales, las renales, que están allá. Esta relación es importante. Mire, la aorta abdominal va a la izquierda de la cava inferior. O sea, la vena cava inferior va a la derecha y la aorta abdominal va a la izquierda. Pero la vena renal izquierda pasa por delante de la aorta, mientras que la arteria renal derecha pasa por detrás de la cava, ¿sí? Eso es importante pues saber, sí, que no va a ser pues, que ustedes sepan siempre que la arteria renal derecha va detrás de la cava, pero la vena renal izquierda va delante de la aorta, ¿cierto? Eso es una relación importante. Y obviamente esta otra eh, bueno, esta otra de que la aorta va a la izquierda y la vena cava inferior va a la derecha. Y que cuando llegan a la porción de más o menos a nivel de L4, viene la bifurcación en ilíaca primitiva derecha e izquierda y la arteria está por delante de la vena, ¿sí? Mire, las venas ilíacas van por detrás de las venas, de las arterias ilíacas, ¿sí? O sea, las arterias ilíacas van por delante de las venas ilíacas, ¿sí? Eso también es interesante allí de que ustedes se acuerden esa relación. Otra cosa importante, bueno, después vamos a darle la vena acá, pero volvamos acá. El tronco brachiocefálico. Bueno, aquí esta lámina, aproveché para mostrarles el bulbo de la aorta, que a veces se nos olvida, pues, aquí hablar. Es más que esta era una lámina de la aorta y entonces la utilicé para mostrarles el tronco brachiocefálico. Pues aquí estaban hablando era de la aorta ascendente. Pero bueno,
Tronco braquiocefálico es esta porción de acá, mire, este pedacito de acá. Es una arteria gruesa, esa es la primera rama, digamos, de aquí cuando del callado aórtico, y de ese tronco se dirige pues también en forma oblicua, desde la izquierda hacia la derecha, de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás, ¿sí? Sigue con ese trayecto. Se relaciona en la parte posterior con la tráquea, en la parte anterior con la brachiocefálica izquierda y la cava superior. A la derecha, pues de ella pasa, de ese tronco pasa el nervio vago, dando más abajo, eh, bueno, no, más abajo no, más arriba, ahí en ese punto antes de que donde empieza, donde termina, más bien, donde termina el tronco esfálico, es que da el laringio recurrente, que es este que está acá. Eh, bueno, básicamente esas son como las relaciones importantes ahí del tronco brachiocefálico. Esto estaba mostrando el istmo y el bulbo en la arteria ascendente. Me quedaron montadas esas dos diapositivas. Bueno, y las carótidas, ese era el primer tronco, ¿cierto? El tronco brachiocefálico. Las otras venas, las otras arterias, perdón, son las carótidas, que ahora son, faltan 20, bueno, vamos bien porque ya vamos a acabar. Las carótidas son diferentes al lado y lado. En el lado derecho, la carótida derecha, primitiva derecha, tiene solamente porción cervical. Nace aquí en la base del cuello, más o menos a nivel de la articulación esternoclavicular derecha, mientras que la carótida primitiva izquierda nace en el tórax, en el mediastino, siendo la segunda, digamos, rama del callado aórtico, es la rama más alta, ¿sí? Está en toda digamos, la cumbre, la cúspide aquí de la curvatura de la aorta. Ahí sale la carótida primitiva izquierda. Ella entonces, bueno, hablemos primero de la derecha, entonces la derecha sale aquí después de la articulación, se va un poco hacia atrás y hacia arriba, va bordeando lateralmente a la tráquea y a la glándula tiroides, y más o menos a nivel del cartílago tiroides, ahí viene la bifurcación en carótida interna y carótida externa. La carótida externa ustedes la conocen ampliamente de digestivo, pues que da la tiroidea, y la lingual, la facial, todas esas, va destinada básicamente hacia la cara, mientras que la carótida interna va destinada más hacia el encéfalo, ¿no? Ella generalmente, la carótida primitiva no da ramas aquí pues, ramas importantes en el cuello, no suele dar, ni la carótida interna, tampoco dan pues, como muchas ramas acá. La que da más ramas aquí en el cuello es la carótida externa, ¿no? En la bifurcación está ubicado el seno coronario, el seno carotidio, perdón, seno carotidio y el glomus carotidio, ahorita lo vamos a ver. La coronaria izquierda, entonces ya decíamos que nace en el mediastino, se discurre primero un poquito hacia atrás y hacia la izquierda, buscando también la posición lateral a la tiroides y a la tráquea. Más o menos aquí a nivel de la articulación esternoclavicular izquierda, pues ya se hace cervical, digamos, ya tiene eh, la porción cervical, que es similar ahora ahí sí a la carótida derecha. Entonces tiene relación medial con la glándula tiroides, ambas tienen relación medial con la glándula tiroides, con la tráquea, con el nervio laringio recurrente. Ellas van dentro de la fascia prevertebral que les hace una vaina que se llama la vaina carotidia y las lleva junticos a la vena yugular interna. La vena yugular la vena yugular, vea, eso es como bien chistoso porque la vena yugular interna es lateral, o sea, iba a decir que es externa, ¿no? Pero bueno, ya se usa, es lateral. Es lateral con respecto a las carótidas primitivas, ¿sí? La vena yugular interna tiene relación lateral con respecto a las carótidas, ¿listo? Lateral. Y detrás de ellas dos está el vago, ¿no? Porque ese es el paquete del cuello. Carótida hacia el centro, yugular hacia afuera, digamos, ¿sí? Es lateral, y posterior el vago. Listo. Yo creo que las carótidas, bueno, la carótida hay que decir que más o menos en su tercio medio es cruzada posteriormente, por la parte posterior, por la tiroidea inferior, ¿sí? La arteria tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical, viene aquí y se curva y pasa por detrás de la carótida primitiva para ir a la tiroides, obviamente. La tiroidea superior viene de la carótida externa. Y por delante, todo el paquete vasculonervioso también es cruzado por el homoioideo, ese tendón intermedio, ¿sí? El rafe intermedio, tendón intermedio del homoioideo, pasa por delante del paquete vasculonervioso del cuello, carótida y yugular interno. Eh, ¿Qué otra relación allí importante? Bueno, ahí se ve el laringio recurrente, básicamente. Aquí está un detalle ya de lo que es el seno carotidio. Es una dilatación que hay en la bifurcación de la carótida primitiva
que se extiende un poco hacia la carótida interna. Y ese es varoreceptor. Y el glomus carotidio, o cuerpo carotidio, glomus o cuerpo carotidio, es un quimioreceptor, está en toda la bifurcación. Ambas estructuras que tienen muchos receptores para presión y para CO2, ambos receptores son inervados por ramo del glosofaringio, que cuando va al cerebro, al bulbo, hace anastomosis con tracto del núcleo solitario y con núcleos vagales. Entonces viene la respuesta eh, vasodilatadora o cronotrópica para regular la frecuencia cardíaca y la presión arterial, dependiendo de las presiones, tensiones arteriales aquí y de la expresión de CO2 que se detecte en este punto, ¿sí? Entonces todo eso influye. Por eso es que pues, si hace un masaje carotidio, entonces estimula esa aferencia sobre el seno carotidio, le lleva la información al bulbo para que a través del vago no solo baje la frecuencia cardíaca, sino que también baja la presión arterial, ¿sí? Aunque, pues, o sea, eso debe pasar. Pasa que cuando uno hace masaje carotidio, tiene el riesgo de que aquí dentro de la arteria haya trombos, haya coágulos, haya ateromas, y usted pueda lacerar o desprender un trombo de esos y se vaya por la carótida, sea uno de mala y se va por la carótida interna y le hace un infarto cerebral, ¿sí? Entonces, el peligro en pacientes, sobre todo añosos o que tengan ya ateromatosis, tengan trombos ateromatosos ahí en las paredes, de hacer el masaje carotidio. Usted presiona eso allí y pues le baja la frecuencia cardíaca, una taquicardia, un paciente con taquicardia, pues sobre todo las supraventriculares, uno presiona ahí el seno carotidio y baja la frecuencia. Es una forma de tratar una taquicardia así, sin medicamentos, solo con las manos. Pero tiene ese riesgo, ¿cierto? Entonces, si uno se atreve alguna vez a hacerse masaje carotidio, háganlo más bien al lado ¿qué? Al lado derecho, ¿no? Al lado derecho. Porque acuérdate que el centro del aula, el área de Broca y eso está al lado izquierdo. Entonces, en caso de que les haga una ACV, que no va a quedar afásico el paciente. Bueno, va a quedar hemipléjico, pero entre hemipléjico y afásico, o solamente hemipléjico, pues es mejor hemipléjico. Mira, no. Mauricio, quiten eso, borren eso. Para eso hay medicamentos, mentiras. No, en pacientes jóvenes sí se puede hacer masaje. Los viejos mejor si no se atrevan para que no tengan problemas. Las venas pulmonares, que son cuatro, dos superiores, dos inferiores, dos izquierdas, dos derechas. Entonces aquí estamos viéndolas. Ellas traen la sangre oxigenada del pulmón. Son un poquito, tiene un diámetro más o menos de 1.5 centímetros de diámetro en general, aunque tiende a ser un poquito más gruesa. La pulmonar superior derecha y la pulmonar inferior izquierda tiende a ser un poquito de mayor calibre, llevan más flujo, digamos, más volumen. Entonces, estas venas están ubicadas por delante de las arterias y obviamente pues por delante del bronquio. Entonces viene, digamos, en unos planos frontales está el bronquio, los bronquios atrás, después viene el plano de las arterias y después el plano de las venas, ¿sí? Pero pues cambian si es a la derecha o a la izquierda. Entonces en la derecha, por ejemplo, la vena pulmonar superior derecha está bien delante del bronquio fuente derecho, bueno, más, digamos, ya después de su primera bifurcación, ¿no? Después de la bifurcación del bronquio fuente. Ahí se presenta la arteria, la vena pulmonar superior derecha y después pasa por debajo de ellos, ¿cierto? Debajo de los bronquios. La arteria, en cambio, estaría aquí, pasando por encimita de ellos. Eh, entonces tiene dos ramas, una rama superior y una rama, digamos, una, sí, del lóbulo superior y una del lóbulo medio, que sería esta de acá. Esa del lóbulo medio pues tiene sus dos segmentos, lo mismo que la rama superior tiene unos segmentos intersegmentarios anterior y posterior y una que son los apicales. Pero básicamente entonces acuérdense que son dos ramitas, ¿cierto? Una superior y otra del lóbulo medio. La rama o la arteria, perdón, la vena pulmonar inferior también recibe una porción, esta de acá que es una vena segmentaria superior, esa se llama así, vena segmentaria superior, y después unas venas segmentarias basales, mediales y laterales, que son las que reciben el resto de las ramas intersegmentarias e intrasegmentarias, ¿sí? Unas que van pues por dentro de los segmentos, otras son bien por la bifurcación. Las venas pulmonares le sirven mucho a los cirujanos de tórax, cirujanos de pulmón, para hacer las lobectomías o segmentectomías.
ellos generalmente se van guiados por el plano de las venas para poder disecar. Obviamente, pues el plano de la pleura, primero que todo, pero así a través de la pleura, al separar las pleuras, la cisura mayor y todo eso, si usted se las separa, lo que va a haber ahí más por intersegmentario son las venas, ¿sí? El plano de las venas pulmonares. Entonces, esas sirven para eso. En el lado izquierdo, entonces, está la vena, bueno, las venas pulmonares derecha, entonces obviamente desembocan, todas las venas pulmonares derecha e izquierda desembocan en el atrio izquierdo, entonces tienen sus 4 orificios de entrada en el atrio izquierdo. Y entre la desembocadura de esas venas se forma un espacio que está, digamos que el peritoneo se adosa ahí al atrio izquierdo, y eso es lo que llama como el seno oblicuo del corazón, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que es este espacio que se va a formar acá, en la parte del corazón. Uy. Bueno, entonces las izquierdas. La vena pulmonar izquierda está pulmonar izquierda superior, está justamente delante del bronquio fuente izquierdo. También tiene unas venas, unas tributarias apicales y unas tributarias segmentarias superiores. De las segmentarias superiores hay una porción inferior, una segmentaria, esta le llaman aquí la rama lingular, ¿sí? Que es como la porción inferior de esas segmentarias superiores. La porción inferior es el segmento lingular, y el lingular tiene una superior y una inferior, ¿sí? Básicamente pues para el lóbulo de la língula. Y las otras son las segmentales apicales, que ya ustedes conocen del lóbulo superior como tal. Y la vena pulmonar izquierda inferior tiene también los ramos intersegmentarios basales superiores y los basales comunes, que son las laterales, mediales, anteriores y posteriores. Esto, pues acá no es necesario uno aprendérselas una por una porque hay amplia variabilidad, ¿sí? Estas venitas no son pues así como tan parejas pues en todos los individuos, pero básicamente se distribuyen a los segmentos pulmonares que ustedes conocieron cuando vimos pulmones. Pues básicamente es eso. Aquí de las venas pulmonares y de las arterias pulmonares me interesa mucho esta parte de las relaciones, ¿sí? Entonces, acordémonos, esto fue también de otra diapositiva, ponemos la tráquea, el esófago detrás, al lado y lado entonces están la vena ácigos ascendiendo, la arteria aorta descendiendo, y por delante de la bifurcación de la tráquea estaría la bifurcación de la arteria pulmonar, que es esta, mírenla acá. Pero por delante de esa pulmonar estaría la arteria aorta ascendente, que aquí se ve, y también estaría la vena cava superior y, y las dos brachiocefálicas, ¿sí? Básicamente, pues como para que se acuerden las relaciones que se van dando allí. Ahí no aparecen, mire que no aparecen las venas pulmonares, ¿no? Ahí nos faltó en este dibujito, en estos 4 dibujitos, no nos pusieron las venas pulmonares, que estarían por delante de la arteria, mire, la arteria que está anaranjadita, esas 4 estarían aquí por delante y por debajo, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo es la relación exactamente. Esta es el dibujito de Coscarelli, que también ya se los había mostrado. Yo se lo copié, pues lo bajé aquí, lo puse de forma que me sirviera para explicarlo. Pareció muy chévere. Mire, esta es la bifurcación de la tráquea y contra ella, aquí sobre la carina y el bronquio izquierdo, está el atrio izquierdo, que recibe las venas pulmonares, esas 4 venas pulmonares, superiores e inferiores. La superior derecha por delante del bronquio y luego debajo, la superior izquierda por delante del bronquio, cuando va llegando, o sea, siempre va más horizontal, digamos. Y las dos inferiores iban más o menos por debajo del nivel de los bronquios, ¿cierto? Por delante del atrio izquierdo, obviamente está la arteria pulmonar, que viene aquí desde el ventrículo derecho y pasa por delante y hacia arriba y se bifurca en arteria pulmonar derecha y pulmonar izquierda. Esta va a ocupar, o sea, el tronco va por delante del atrio y por delante de la desembocadura de las venas, pero se va hacia atrás y la pulmonar derecha y pulmonar izquierda tienden a ocupar el plano frontal, el plano coronal que está entre los bronquios y las venas, ¿sí? O sea que si aquí a nivel de los bronquios nos venimos de atrás hacia adelante, atrás está el bronquio, luego está la arteria y luego están las venas, ¿sí? Ese es como lo que les quiero como explicar ahí. Bronquios atrás, arteria en el medio, digamos, y más adelante las venas. Aunque aquí en el centro, pues está el bronquio, estarían las venas, porque están llegando al atrio, y el tronco de la pulmonar adelante, ¿sí? O sea, cambia la relación ahí, por lo que la pulmonar se va un poco hacia atrás y mete sus dos
arterias allá entre las venas y los bronquios, digamos. Por delante y a la derecha estaría la aorta ascendente, que pasa en forma del callado, pasa por encima y se va luego hacia atrás. Entonces, esto que le estaba contando, mire, bronquio atrás, arteria en el centro y venas adelante. Obviamente las venas, como son dos, hay una adelante y hay una abajo, que es la inferior. Siempre las venas pulmonares inferiores están por debajo. En el lado derecho está el bronquio, la arteria que ya no se mete allá, sino que ya se hace arriba, mire, arriba, ¿sí? Entonces, en el lado izquierdo la arteria es superior al bronquio y por delante y por debajo estarían las dos venas, vena pulmonar izquierda superior e inferior, ¿sí? Entonces, aquí se ve más o menos. Bronquio, arriba la arteria y hacia adelante la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior, izquierdas, ¿cierto? Entonces, mire que las venas siempre es la misma cosa. Una adelante, perdón, y una debajo. Una adelante y una debajo. La que cambia es la arteria. En el lado izquierdo está encima del bronquio, en el lado derecho está adelante del bronquio. ¿Sí? Que es esto mismo que se ve acá. Así que esas relaciones pues son importantes. Mire que hago énfasis para que pues, la recuerden. Aquí pues sigue el dibujito. Aquí ya le pusieron la vena cava superior, las dos brachiocefálicas, el atrio derecho, la auriculilla derecha, la auriculilla izquierda, allá ya se ve la ásigos en transparencia llegando aquí a la cava superior. Aquí vemos lateralmente el callado de la ásigos, el arco de la ásigos por encima del bronquio derecho. Y aquí ya metieron una aorta descendente, esófago atrás. Bueno, esta es la misma pero diferente. Entonces se ve arteria pulmonar, bifurcación, arriba del ligamento arterioso. Aquí entonces vemos, eh, ay, mire, aquí un detalle chévere. La rama de la arteria bronquial derecha, ¿sí? Aquí está, mira, derecha, una de las bronquiales derechas que va aquí sobre el bronquio. Bueno, ese no me lo ha pisteado ahorita que les mostré porque lo ve allí. Y la rama bronquial derecha, en cambio, viene de la intercostal, de la tercera intercostal derecha, ¿no? Casi siempre. Bueno, pero no íbamos a hablar de eso, sino de la pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar se divide en derecha e izquierda. La izquierda es más larga, tiene dos ramas, una superior y una inferior, para los dos lóbulos, para el lóbulo superior y la inferior para el medio y el inferior. En el lado izquierdo también se divide en superior e inferior, pero entonces de la superior sale la lingular también, la apical y la lingular, y del inferior pues todas las basales. Y las venas, entonces lo mismo, vena pulmonar superior izquierda, que está por delante de la arteria en este caso, tiene dos ramas importantes y termina pues aquí en el atrio derecho. La pulmonar inferior derecha va por debajo del bronquio. La pulmonar superior izquierda va por delante del bronquio principal, también tiene sus dos ramas, la lingular y la apical. Y la vena pulmonar izquierda inferior, que va debajo del bronquio izquierdo y por delante de la aorta. Mire, esa es una relación importante, por delante de la aorta descendente. Ahí está mostrando los ligamentos pulmonares, ¿no? Estos que ya ustedes los habían visto acá, los ligamentos pulmonares. Esta la hemos visto mucho, más que todo como para ver aquí el callado de las ásigos a nivel DT4, la relación ahí con los pericardiofrénicos, la aorta descendente, la relación con el esófago, primero a un lado, luego detrás de él, ¿sí? Pues primero va de lado, luego, o sea, se mete entre las vértebras y el esófago, se mete la aorta, ¿sí? Entonces tiene una relación posterior. Aquí en la parte superior, el timo, viendo pues las relaciones de la aorta con nosotros. Aquí ya es bueno, aquí ya nos empiezan a hablar de las venas, aquí eran las venas cava y de las venas brachiocefálicas. Entonces, la vena cava superior está al lado derecho de la aorta ascendente, por delante se relaciona con el timo, por la derecha se relaciona con los vasos pericardiofrénicos y con la pleura y el pulmón derecho. Generalmente no recibe muchas ramas, a veces recibe ramita intercostal suprema derecha, cuando no cae pues a la ásigos, la intercostal suprema. A veces también recibe algunas ramitas de tiroideas, pero son pequeñas. Vena cava superior, más o menos unos 5 centímetros, está detrás del espacio, del primer espacio intercostal derecho hasta el tercer cartílago costal derecho. 2 centímetros de diámetro, eh, más o menos de aquí hasta aquí son 7 centímetros de longitud. Lo que pasa es que el pericardio la cubre 3 centímetros, o sea que solamente se alcanzan a ver estos 4 centimétricos acá antes de que reciba las dos ramas brachiocefálicas, ¿cierto? Que son las que la forman.
Entonces, vena cava superior, 7 centímetros de longitud, pero de esos solamente 4 visibles, porque otros 3 son cubiertos por el pericardio. Bueno, básicamente eso es. En la parte posterior, lo mismo, está relacionada con el tronco brachiocefálico, con el bronquio fuente derecho, con el ilio pulmonar derecho, básicamente, y las venas pulmonares. Bueno, las brachiocefálicas, entonces son dos, obviamente, la derecha, la izquierda. La brachiocefálica derecha es cortica, aquí unos 3 centímetros o 2, mientras que la izquierda es larga, más o menos 7 centímetros, hablan, o 6 o 7 centímetros, y es más horizontal, es esta que está aquí, cubierta en la parte anterior por el timo, por la parte posterior están las dos carótidas, la tráquea, la bifurcación, básicamente. Y bueno, esas son como las relaciones importantes. Aquí en la parte izquierda, pues está, bueno, adelante también está en relación con la articulación esternocostal derecha e izquierda, ¿no? Y con el nacimiento o el origen de los músculos esternotiroideos y esternoioideos, que son los que quedan ahí. Bueno, no sé, de las venas brachiocefálicas en realidad es poco lo que hay que decir. Aquí les apunté como los daticos más importantes estas de la vena cava superior y las brachiocefálicas, pues no se los apunté, pero pues no es como tan importante. Usted mirando el dibujo, pues se da cuenta, ¿cierto? Que la derecha es cortica, que la izquierda es larga y Doctor, horizontal. Aló, cuénteme. buenos días, doctor. Se acabó Doctor, el ya son tiempo. las 8:12 y ya nos está Uy, esperando el sí, doctor Castaño. listo, hermano. Listo, Entonces nos doctor, quedó por ver la vena ácigos y la vena cava. Listo, listo, y ahí doctor, ya muchas termina. gracias. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Chao, pues.